Hola Iglesia, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bendecido día. Y bueno, acá nos encontramos el día martes con lo que veníamos hablando ayer acerca de este estudio de Semana Santa. Y hoy nos tocaría ver lo que sería el panorama desde la parte histórica de la Biblia. ¿Qué es la Pascua o qué es el Pesaj o la Semana Santa de acuerdo a lo que instituyó Dios a través del pueblo judío, ¿no? Recuerden los tres lentes que estábamos viendo. Uno era la parte judía, la otra del catolicismo y la otra la cristiana evangélica, que es la que nos compete a nosotros. Pero si nosotros estudiamos la Biblia necesitamos saber acerca de la parte judía, la parte histórica también que nos enseña la Biblia. Por eso hoy vamos a enfocarnos en eso, en qué dice la Biblia acerca de la Pascua y cómo nació esta celebración. Se van a sorprender de lo mucho que tiene que ver con nuestra vida en Cristo, de cómo Él, así como Dios instituyó la Pascua y con la misma finalidad, también vino Cristo hacia nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Yo acá les voy a poner las plaquitas y, vamos a leer. Yo les había pedido ayer que tuvieran la lectura hecha, la lectura asignada hecha, que es Éxodo 12. Así hoy podemos ir avanzando un poco sobre lo que trata el pasaje. Bueno, ¿cuándo se originó estas fechas desde la parte histórica? Siempre basado en lo que es Éxodo 12, dice el versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Es importante saber y conocer dónde está ubicada esta fiesta dentro del calendario judío. Por eso acá en esta plaquita que van a ver en pantalla vamos a tener en cuenta. Vieron que dice Nisan, que está a mediados de abril y a mediados de marzo y principios de abril. Ese es el primer mes del calendario hebreo y está de hecho en los versículos que leímos recién. Dios instituyó que ese fuera el primer mes del año en el calendario hebreo. Fíjense que en los meses de Nisan, de Iyar y Sivan están los tres juntos y eso marca la temporada de lo que es la primavera. Yo les decía en el video anterior que la Pascua es la primera fiesta de las fiestas de las primaveras. Hay tres fiestas dentro de esta estación y dentro de estos meses, ¿no? La primera y la más importante, la que Dios instituyó en Éxodo 12, es la fiesta de la Pascua o Pesaj. Después, continuando a esta fiesta de la Pascua, sigue la fiesta de los panes y levaduras. Y después vamos a ver en Levítico cuando Dios instituye las fiestas judías, también la fiesta de las primicias. Son tres. Nosotros hoy vamos a ver las que nos competen a nosotros en cuanto a lo que es Semana Santa o Pascua, las primeras dos, porque de una nace la otra y van pegadas. Después lo vamos a entender bien al final cuando les muestre una línea de tiempo, van a entender un poco más acerca de esto del calendario. Pero fíjense lo importante que es saber dónde se ubica, como les decía ayer en el video de ayer, cómo Dios instituyó que lo primero a recordar cuando inicia el año es cómo Él los había rescatado de esa esclavitud y llevado a una vida en libertad. Bueno, para entender todo el contexto de esto de Éxodo tenemos que remontarnos a la historia del pueblo judío. Ustedes recuerdan que Dios le había dado a Abraham una promesa de una descendencia y también de una tierra a heredar. Bueno, después vino Isaac tuvo a Jacob y en el periodo de Jacob ¿sí? Dice la Biblia que hubo una hambruna, ¿sí? En la tierra, hubo una gran sequía y eso hizo que Jacob se moviera de la tierra de Canaán a la tierra de Egipto. Y ahí en la tierra de Egipto después viene la historia de José, ¿no? Como él es reconocido en esa tierra de Egipto, fue puesto en un lugar de gobierno
y eso permitió que el pueblo de Israel fuera invitado a vivir como invitados a la tierra de Egipto. Ellos se acomodaron a esa vivencia, ¿no? Como que encontraron un poco de paz en cuanto a no pasar penurias, a estar cómodos. Y eso nos hace reflexionar acerca también en nuestras vidas, cómo nosotros muchas veces estando en el mundo nos acomodamos al mundo, y Egipto en la Biblia representa el mundo, representa el pecado, y cómo muchas veces nosotros empezamos a disfrutar de las cosas del mundo, empezamos a vivir cómodos en nuestro pecado, y Dios no es lo que estipuló para el hombre. Él siempre tuvo un llamado más elevado para cada uno de nosotros, y eso es lo que apunta esto, ¿no? Cómo se va relacionando todo. A partir de ahí, el pueblo de Israel dice que pasan los años, pasa el tiempo, y viene un faraón que no conocía de José y no temía a Dios, y empieza a ver que los israelitas crecían en número, y por temor a que los invadan, a que sean mucho más que los egipcios, comienza a subyugarlos en cuanto a la esclavitud. Y ahí comienza toda la penuria del pueblo de Israel como esclavos. Entonces, en medio de todo ese conflicto, el faraón manda a matar a los niños con la intención de contener que el pueblo no siga creciendo. Y ahí es donde el pueblo israelita comienza a acordarse de Dios. Primero porque cuando Dios le había le había hecho la promesa a Abraham, primero fue una promesa en obediencia a la palabra de Dios y a la promesa de Dios, y en segundo lugar había sido obediencia al mandato de la circuncisión del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Estando en Egipto, ellos se olvidaron de este pacto y no habían practicado lo que es la circuncisión, que era una marca especial del pueblo de Israel, ¿no? Y muchas veces nosotros también tenemos esto. Mientras vivimos en el mundo nos olvidamos que pertenecemos al pueblo especial de Dios, y nos olvidamos de esa marca que tenemos especial, que es a través de su Espíritu Santo en nosotros, que nos hace pertenecer a Él. Entonces nos llama a esta reflexión. Y es impresionante cómo todo tiene un tipo, ¿no? Como les decía en el video pasado, como toda esta historia del pueblo de Israel también es como una simbología en nuestras vidas hoy, como así nosotros muchas veces nos amoldamos al mundo, nos encontramos en pecado, pero Dios comienza a traer en nosotros la necesidad de reconciliarnos con Él, y a través de Él nos presenta a Jesús, que es nuestro Cordero, aquel Cordero que se presentó como ofrenda, como sacrificio para nuestros pecados. Y ahí ahora vamos a empezar a ver esto de la simbología en cuanto a lo que Dios instituyó en Éxodo 12. En primer lugar, acá en la plaquita van a ver el cómo, es la pregunta grande, ¿sí? Cómo se llevaba a cabo esa ceremonia de la Pascua. Bueno, dice Éxodo 12 del 3 al 6. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Sí, esto fue lo que Dios instituyó para lo que es la Pascua y la liberación del pueblo israelita de Egipto. Bueno, acá vemos el primer objeto, por así decirlo, es el cordero. Lo primero que Dios manda es: seleccionen un cordero. Es lo principal de estas Pascuas. Este cordero debía ser seleccionado 4 días antes. ¿Por qué?
porque debía mantener durante esos 4 observando al cordero que no tuviera ningún defecto, que todo estuviera bien. Mientras tanto se le atendía, se le daba de comer, se lo guardaba para esta ocasión especial. No podía tener defectos, debía ser macho de 1 año. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no debía tener ningún defecto el cordero, así como Cristo fue perfecto en todo. Dice que aun siendo hombre no tenía pecado alguno. Fue tentado en todo, pero él salió victorioso de todas esas tentaciones. Entonces él fue el cordero perfecto. Dice que debía ser macho y de 1 año. Esto habla de una simbología, ¿no? En cuanto a Jesús como hombre. Representa así la persona de Cristo, y esto lo podemos ver en Isaías 13:12, en Isaías 32:2 y Isaías 53:3. Podemos ver esto de que sí o sí debía ser un macho representando a la persona de Cristo como hombre. Y de 1 año. Ustedes se imaginan un corderito bien chiquitito, o sea, 1 año. Era algo, yo lo estuve buscando ahí un par de imágenes, y era algo tan tierno, tan chiquitito, tan inocente, ¿no? Y esto representa también el vigor físico que debía de tener y que tuvo también Cristo. Él murió joven cuando fue crucificado, y habla del poder que tenía en su juventud, y una de las características del Cordero. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 89:19, en Isaías 19:20 y en Tito 2:13. Otra cosa más, podía ser tomado de la familia de las ovejas o de las cabras. Esto quiere decir, y fíjense en el relato que leímos recién en los versículos, cómo Dios detalló tan, pero tan al pie de la letra. Esto de podía ser tomado de la familia de las ovejas o cabras quiere decir que quizás las ovejas no alcanzaban para todo lo que era el pueblo. Piensen que eran muchos, eran muchísimos. Dicen que eran que iba aumentando en crecimiento el pueblo de Israel. Entonces Dios dice, bueno, no, si no alcanzan las ovejas, no importa, de las cabras también es válido. Otra de las cosas en esos detalles, cuando decía, si un cordero es mucho para 2 personas, entonces que se comparta, ¿no? Que con el vecino más próximo, que se saque la cuenta de cuánto van a comer por persona, ¿no? Todo bien detallado para que nada se desperdicie. Así es la simbología del sacrificio de Cristo, para que nada se desperdicie y también para que se comparta con otros. Ahí inicia lo que es el Evangelio. Cristo, nuestro Cordero, el sacrificio que Él hizo se comparte con otros, esa gracia. Y después, por último lugar, debía ser guardado hasta el día 14, donde se lo inmolaría. Es decir, se lo seleccionaba 4 días antes, se lo vigilaba, se lo cuidaba, que no tuviera ningún defecto, que todo estuviera bien, y en el día 14 ahí se lo mataba para hacer lo que Dios después seguía ordenando con el tema de la sangre y el del comer el cordero. Ahora vamos a la segunda característica, cómo debía hacerse ese cordero. Dice en el mismo pasaje que debía ser enteramente asado al fuego con la cabeza y las entrañas, es decir, no se desperdiciaba nada, ¿sí? El sacrificio completo, no debía desperdiciarse nada. No podía ser cocido en agua ni estar crudo, esa era una de las condiciones. Debía ser pasado por fuego. El fuego representa el juicio de Dios. Cuando nosotros pecamos, la consecuencia es la muerte. Ese es el juicio. Entonces, Cristo, al padecer la muerte en la cruz, padeció el juicio por los pecados de la humanidad. Así también el Cordero Pascual debía ser pasado por fuego, debía ser pasado por el juicio de Dios. En tercer lugar, no se podía dejar nada del cordero hasta el otro día, y si eso pasaba, se debía quemar al fuego también. Como les decía recién, no se podía desperdiciar nada. El sacrificio era completo. Bueno, ¿cómo debía comerse? Dice, bueno, como hablábamos recién, asado al fuego y acompañado, habla el relato de panes sin levaduras y de hierbas amargas. Ahora vamos a ver un poco más acerca de esto. El cómo debía comerse, dice
apresuradamente y listos para marchar. Ustedes ven ahí la imagen que están parados, no están sentados en una mesa. He visto otras imágenes donde están como reacomodados en una mesa y en realidad la Biblia relata, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Es decir, ahí, listos para salir en cualquier momento. Ustedes tienen que estar listos, así que lo van a comer, ese cordero que inmolaron, ese cordero que asaron, lo van a comer de manera apresurada y listos para salir. Así que bueno, ese es un detalle a tener en cuenta, porque muchas veces se lo grafica o se lo cuenta de manera como que se sentaron a comer el cordero, y en realidad no. Lo que Dios iba a hacer lo iba a hacer de manera inmediata y ellos tenían que estar listos. Bueno, en segundo lugar tenemos la sangre del cordero, que dice que debía ser separada para ponerla sobre los postes y los dinteles de las casas. Eso está en Éxodo 12:7, también hace una mención en el versículo 13 y en el versículo 22. Esto era la simbología, la sangre era la simbología de dónde la muerte iba a pasar de largo, ¿sí? Y no iba a matar a los primogénitos. En tercer lugar, tenemos el pan sin levadura que mencionamos hace ratito. Este debía comerse junto al cordero, luego debía consumirse este pan por 7 días más. Y acá quiero hacer un alto. El primer día que Dios estipuló para la Pascua era el día 14. En ese mismo día, cuando se comiera el cordero, se comía el pan sin levadura. Y después, a partir de ahí, de ese primer día, por 7 días más, y hasta el día 21 del calendario judío, se tenía que hacer la fiesta del pan sin levadura. Eso lo estipuló Dios en este mismo capítulo, donde dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. La levadura representa el pecado también, ese pecado de orgullo, ese pecado que nos hace inflarnos, ¿no? Esto de hincharse, de creerse algo que no es, y que también afecta a otros. Entonces, por eso en esta fiesta la simbología de la levadura es muy importante, para decir, bueno, durante este periodo te tenés que guardar del pecado. Ellos, como les decía en el video anterior, antes del primer día de la Pascua tenían que sacar todo lo que era levadura de la casa, todo lo que contenía levadura. Y por 7 días tenían que comer y festejar la fiesta del pan sin levadura. Así que bueno, esto por un lado. Después tenemos lo que son las hierbas amargas, que también habla que se comen junto al cordero, y es un símbolo de las penalidades que sufrieron los israelitas bajo el látigo de la esclavitud egipcia, ¿sí? Con esto conmemoraban la vida que habían llevado como esclavos en Egipto. Y esto nos hace pensar a nosotros en la vida esta que llevamos fuera de Dios, antes de que Él viniera en nuestras vidas como el Salvador del mundo. Así que fíjense lo mucho y lo perfecto que está hecho todo en Dios, que todo tiene un sentido. Aún estas cosas que ocurrieron hace miles de años atrás, que después se cumplieron en Jesús y que hoy también nos alcanza a nosotros. Bueno, para terminar toda esta parte, vamos a repasar los simbolismos de las Pascuas judías. En primer lugar, y lo más importante, tenemos al Cordero, que representa la persona de Cristo. El Cordero debía ser sin defectos, de 1 año y cocido sin romper un solo hueso. Cristo no tuvo pecado alguno, como hablábamos, era joven y no fue destrozado ni un solo hueso de él al ser crucificado, ¿sí? La sangre representa la salvación. Debía ser separada para un propósito específico. Este era pintar los dinteles y postes desde las casas donde la muerte no entraría a llevarse a los primogénitos. La sangre de Cristo fue la que nos salvó de la muerte eterna. Esa es la simbología. Después tenemos los panes sin levadura, que significa dejar el pecado
Se debía consumir junto al Cordero y luego por 7 días más, dando origen a la fiesta de los panes sin levadura. Y la muerte de Cristo nos trajo salvación y como consecuencia nos aparta del pecado. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos tener una vida sin pecado, ¿sí? Él nos aparta de esa muerte. Y en cuarto lugar tenemos las hierbas amargas que representan la vida bajo la esclavitud. Se debían consumir junto al Cordero y los panes sin levadura como recordatorio de la amargura que traía vivir bajo la esclavitud de Egipto. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Él nos pasa de una vida de amargura bajo la esclavitud del pecado a una vida en libertad bajo su gracia. Así que fíjense la riqueza que hay en esto de las Pascuas. Es impresionante, yo lo leí y estuve horas haciendo esto, pero la verdad que me encanta y puedo seguir porque hay muchísimo. Pero para cerrar esta primera parte de la parte histórica de la Pascua, o cómo nació la Pascua y cómo se originó y todo lo que conlleva, vamos a ver también, y voy a cerrar con esto lo que les explicaba la línea del tiempo. Fíjense que en primer lugar tienen el día 10 del mes, donde Dios les dice que debían hacer la elección del Cordero y guardarlo por 4 días. En el día 14 del mes se hacía la expiación del Cordero y a la misma vez comenzaba la festividad de la Pascua, dando origen a la fiesta de los panes sin levadura hasta el día 21. Eso se los puse ahí como para que ustedes gráficamente lo puedan entender. Así que bueno, esto sería todo por hoy de la parte histórica de la Pascua o de la Semana Santa, el origen del por qué lo celebramos y qué connota para nosotros también hoy y cómo a nosotros nos incluye dentro del plan de salvación de Dios. Así que bueno, Iglesia, espero que se haya entendido todo. Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana con la parte profética acerca de la Pascua. Bendiciones. Él es Cristo. Él es Cristo.